Hoy es sábado, día dedicado a nuestra Santísima Madre, la Virgen María del Monte Carmelo, y también es el tercer día de novenas en honor a nuestra Santísima Madre María del Monte Carmelo. Así es, amados hermanos, sábado dedicado a nuestra Santísima Madre, la Virgen María, y vamos a continuar con este tercer día de novenas, de meditación sobre qué es la verdadera vocación y la devoción a María Santísima del Monte Carmelo. Ayer nos quedamos con este gran rito jerosolimitano que desapareció de la orden, pero que continúa vigente a través de la historia, de las hermandades, las cofradías y también del espíritu del Carmelo. Pero hoy también vamos a saltar. Ayer decíamos que estamos viviendo esta vida de virtudes, y hay una característica muy especial. Cuando nuestros antiguos padres eligen la saya marrón, no teníamos escapulario. Esto vendrá después. Vivíamos como ermitaños con lo mínimo, y para cubrirnos a semejanza de nuestro padre espiritual, el profeta Elías, nos vestimos con una capa barrada, porque dice la tradición de nuestros antiguos ermitaños que cuando nuestro padre Elías fue arrebatado en la carroza de fuego, Eliseo, al pedirle las 3/4 partes de su espíritu, el profeta Elías enviarle el manto, se achicharró y dejaron 7 franjas negras, con lo cual eran el simbolismo de las 7 virtudes cardinales que teníamos que vivir y que hemos visto ayer que era nuestra forma de vida. Pues bien, no es hasta 1220 o 30 cuando los sarracenos conquistan Tierra Santa y están llegando también al Monte Carmelo. Comprender la situación desesperada de estos pobres hombres que, habiendo dejado todo para la honra de Dios, son amenazados ahora con la espada. Pues según versiones no oficiales de la orden, sonó hipótesis y historias legendarias, en el Monte Carmelo se reúnen nuestros primeros padres. Haces en un primer capítulo y deciden unos huir a Europa, a sus lugares de origen, Alemania, Italia, Francia, Inglaterra, España, y otros pocos carmelitas quedarse en el Monte Carmelo para defender o morir con dignidad. Estamos hablando ya del llamado al martirio, dar la sangre por Cristo. Y es así como en esa situación desesperada nuestra orden, que es de la Virgen, va a proliferar. Entonces es nostálgico ver cómo aquellos hombres se quedan defendiendo la capilla de la Stella Maris, de la Estrella del Mar. Hay que entender 2 hechos muy importantes dentro de nuestras leyendas carmelitanas. La primera es que la capilla de la Virgen estaba en el alto de Haifa, y ahí los barcos que querían llegar a puerto, pues veían la lamparita de esta capilla siempre encendida, y de ahí esa versión de la Estrella del Mar. Otros dicen que también nuestros hermanos carmelitas, al querer volver a Europa, tenían que cruzar el mar. En ese tiempo era el Finisterre, el fin del mundo. Y dicen que la Virgen se aparece y les dice a sus hijos, los carmelitas, que no tengan miedo de ir, que ella cuidará de ese viaje. Más adelante, en el convento del Buen Suceso en Sevilla, hay un cuadro muy hermoso en el cual se muestra a los carmelitas siendo degollados por los sarracenos, y la Virgen, dice la Sagrada Tradición, que le revela a nuestros carmelitas una promesa. Viendo esa desesperación de sus hijos descuartizados, muertos, les dice que mientras orlen los vientos, las olas del mar, no desaparecerá mi cándida orden del Carmelo. Esta promesa la recogen Juan Bautista el Mantuano, el que continúa la reforma de Mantua, luego se la atribuye a Pedro Tomás, en fin, pero ya tenemos una promesa de la Virgen. Estamos hablando que la Virgen es tomada por los carmelitas como su hermana, patrona, su reina, su modelo, y ahora la Virgen va a corresponder.
va a corresponder ese amor de los carmelitas y los va a defender y los va a animar en el peor momento de sus vidas. Pues bien, dicen las tradiciones que nuestros hermanos llegan en primer lugar a Italia, y ahí la orden va a empezar a ser vista como una orden extranjera, emigrante y despreciada. Tenemos dos grandes santos en esos momentos. Tenemos a San Alberto de Trapani, que se va a ser representado con la vara de la azucena, de la pureza. Y también vamos a tener a San Ángel de Sicilia, que va a ser representado con la palma del martirio y con el hacha en la cabeza y una daga en el pecho, que hace poco hemos celebrado. Esas son las dos vocaciones, las dos características de la orden ya en Europa: la pureza y el martirio. Hay una leyenda también muy hermosa que cuando llegan nuestros primeros hermanos a Europa son menospreciados, porque entender que en ese tiempo Europa está pasando por una crisis de la peste. Hay pobreza, las ciudades están emergiendo, una forma de vida cosmopolita empieza a vivir, y claro, la vida ermitaña, la vida oriental no tiene cabida en Europa. Y es así que nuestros carmelitas van a ir afincándose en Inglaterra, en Alemania, en Francia, en España, poco a poco. Pero vamos, empecemos por Italia, que nuestros hermanos envían sobre 1236-40 a San Alberto, San Ángel de Sicilia, a que pida al Papa que nos apruebe nuestra forma de vida, pasar de ser eremitas a ser mendicantes, como eran los franciscanos, como eran los dominicos. En nuestra iglesia del Carmen de Santa María in Transportina, en la Vía de la Conciliazione en Roma, hay un hermoso cuadro, como en muchos de nuestros monasterios y conventos en Italia y en Europa. Se ve a San Ángel de Sicilia, a San Francisco de Asís y a Santo Domingo de Guzmán, que se encuentran en la ciudad eterna, los tres para aprobar sus estados de vida. Y dice la santa y devota tradición de nuestras órdenes que Ángel le predice a San Francisco de Asís que va a tener los estigmas, y Francisco de Asís le profetiza a Ángel que morirá mártir, pero que nuestras órdenes irán de la mano. Y es así, amados hermanos, como es representado este gran encuentro de San Francisco de Asís, San Ángel de Sicilia y Santo Domingo de Guzmán, representando así la unión de nuestros carismas. Luego va a haber una controversia muy grande en Europa, porque claro, el Papa da un decreto y dice que solo pueden pervivir las órdenes mendicantes más antiguas, en las cuales están los franciscanos, los dominicos, los agustinos y los trapenses. Pero los carmelitas que vienen en el último momento no pueden subsistir aquí, teniendo en cuenta que una orden mendicante es pedir más limosnas al pueblo, y ya estaban ellos entre la peste, la escasez de recursos y la pobreza, pues no tenían cabida. Y dice la santa tradición que a nuestro hermano San Pedro Tomás es querido por Inocencio VI, que le va a confirmar nuestra regla de vida, y así es como milagrosamente los carmelitas nos instalamos en Europa. Pero a este punto me preguntaréis: ¿y dónde están las mujeres? Pues bien, justamente hoy tenemos que hablar de una mujer poco conocida, pero muy importante para nuestra vida como carmelitas. Resulta que en el año 1319-20 nace una mujer llamada Juana Scopelli. Esta, de buena familia, le pide permiso a los padres para vivir en un convento, pero los padres se la niegan porque era de buena cuna. Entonces ella decide en su misma casa, con 2 o 3 amigas, vivir como beatas, y vestían una capa blanca y le llamaban las manteladas o las pinzóqueres.
Ese era el estilo de vida, porque no estaba arreglado el estilo de vida para las mujeres en la orden. A todo esto empiezan las primeras reformas en nuestra familia, porque ya la orden empieza a ser aceptada en Europa, pero hay una controversia, como decíamos, perdón, el inciso, que se da en la Universidad de Oxford, en Inglaterra, donde ya se acepta esa venerable tradición de la promesa de la Virgen a San Pedro Tomás, que mientras orlen el viento las orlas del mar, no desaparecerá mi cándida orden del Carmelo. Pues ya se presenta porque era un delegado papal. Pero resulta un hecho también de nuestra tradición en la ciudad inglesa de Chester. En una procesión del Corpus Christi, los mendicantes quieren poner de relieve su apellido, su antigüedad y su formalidad en la iglesia inglesa. Y entonces van pasando todas las órdenes religiosas en esta procesión del Corpus Christi con mucha solemnidad. Y claro, los pobres carmelitas con nuestra capa blanca íbamos pues un poco cabizbajos, un poco avergonzados, ¿no?, de no tener esa legitimidad y estar en ese litigio. Pues dice nuestra sagrada tradición que pasando las órdenes religiosas había una imagen de la Virgen Santísima, como la que tenemos aquí, y que al paso de todos, pues la imagen inmóvil, pero al paso de sus carmelitas, dice la tradición, que la Virgen levantó la cabeza, estiró el brazo y con el dedo dice: estos son mis hermanos los carmelitas, y por 3 veces lo dijo para que todos lo oyesen. Y desde entonces la orden inglesa empezó a subir, la orden en Inglaterra empezó a crecer como la espuma. Y no solamente allí, sino también en muchos lugares. Luego, más adelante, en 1251, empieza la tradición venerable del Santo Escapulario dada a nuestro padre San Simón Stock, que hablaremos mañana. Pero bien, hoy estamos hablando de esta mujer. Hasta ese momento no había una vida arreglada para las mujeres en la Orden del Carmen. Y no es hasta 1455 cuando nuestro general Juan Soret, también reformador de la orden, empieza a dar una disposición en la oración, pide a la Virgen que le dé una iluminación para saber qué hacer con este grupo de beatas. Pues se encuentra en la ciudad de Amboise, en Francia, con la gran duquesa Francisca de Amboise, viuda, y con ella empieza el primer proyecto de la segunda orden. Ya está la primera orden, los frailes carmelitas, ahora con Juan Soret empieza la segunda orden de las monjas carmelitas de clausura. Estas beatas, mantelatas, pinsóqueres que vivían en sus casas o en beaterios, ahora son acogidas por la Orden del Carmen, empiezan a vivir en conventos con una regla, con el hábito solemne del Carmen, y empiezan a tener una vida en conventos y en monasterios. Y también abre la puerta a los terciarios carmelitas, aquellos que viviendo en el mundo quieren vivir nuestra espiritualidad y hermandades y cofradías. Pero vamos a detenernos aquí. Muestra de esta segunda orden está aquí en España, en la ciudad sevillana de Écija. Pues allí, en 1310, 1315, había un grupo de mujeres llamadas beatas, en el beaterio de Nuestra Señora de los Remedios. Y en 1430-35 aparece una mujer importante, doña Mencia de Mendoza, esta exijana que reúne este grupo de mujeres y va a ser la que va a pasar ya en 1440, cuando llegan los carmelitas a Écija en 1435, en 1440 a dirigirse con ellos. Y no es hasta 1460 cuando los frailes carmelitas de Écija las toman por hermanas suyas y pasa a ser el beaterio de los Remedios a ser monasterio de Nuestra Señora del Carmen. Y se implanta la clausura, el primer monasterio de monjas carmelitas de clausura en España, en Écija.
y empiezan a llamarse hermanas de la bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo. Esto es lo que luego vivió también Santa Juana Scopelli, que empezó siendo beata, empezó a ser una mujer a la cual le enamoraba la vida espiritual, pero que quiso ser de Dios en todo sentido de la palabra, y esperó hasta lo que hoy conocemos como la Segunda Orden del Carmen. Así que, amados hermanos, en los peores momentos de la orden, la Virgen ha sido y es nuestra protectora. Por eso esa correspondencia, estos días son de preparación para que cuando llegue ese emocionante día, el 15 de julio por la noche, a las primeras horas, a los primeros minutos del 16 de julio, podamos cantar con emotivo amor, con gran solemnidad, con gran cariño, la calenda, aquel que nos recuerda todas las gracias y todas las bendiciones que nuestra Santísima Madre ha tenido con nosotros, sus hijos, los carmelitas, religiosos, religiosas, hermanas de vida activa, terciarios, cofrades, hermandades y todo tipo de familia carmelita. Así que vamos a pedirle en este sábado a María, Flor del Carmelo, patrona de los carmelitas, que nos enseñe a cantarle las alabanzas a nuestro Señor Jesucristo en nuestras propias vidas, con nuestra forma de vida. Ciertamente la piadosa Madre no dejará de hacer lo que los hijos que expían en el purgatorio sus culpas alcancen lo antes posible la patria celestial, por su intercesión según el llamado privilegio sabatino, el cual celebramos los carmelitas todos los sábados, que la tradición nos ha transmitido, según Pío XII. Vástago de Jesé, nos das flor lozana, madre patrona, cariñosa hermana, nuestro ideal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Del Carmelo excelso honor, belleza azucena, María, a nos el perfume envía de tu pureza y candor. Madre, tu dulce ternura a tal extremo has subido, que al Carmelo le has tejido la más rica vestidura. Demos gloria a Dios Padre, demos gloria al Hijo, demos gloria al Espíritu Santo, que llevados de la mano de María, seremos flor incoluta para adornar a nuestro Creador y Salvador. Feliz sábado de nuestra Santísima Madre, la Virgen María del Monte Carmelo.